Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por acompañarnos en una nueva emisión de la Noche TV. Me acompaña el doctor Rafael de la Garza Talavera, un servidor, maestro doctor Oz. Pues, ambos politólogos, ambos eh, miembros aquí del colectivo. Bien, afortunadamente o desafortunadamente, el incidente de Enrique Peña Nieto nos da ocasión para tocar un tema mucho más trascendente que su propia persona. Pero bueno, las revelaciones de la semana pasada respecto a el recibimiento de sobornos por ahí de 25 millones de dólares por parte de agentes israelíes pues nos da pie un poco para tocar otra parte del conflicto que se prolonga ya por año y medio que no hemos tocado, que tiene bueno, que hemos tocado de manera tangencial, pero sobre el cual no hemos dedicado un programa de lleno, que tiene que ver, pues no solamente con lo que está pasando entre Israel y Palestina a cientos, miles de kilómetros de aquí, sino lo que ocurre hacia adentro de las propias instituciones mexicanas, cuál es el papel que ha tenido tanto la administración pasada, encabezada por López Obrador, como la administración actual, encabezada por la doctora Claudia Sheinbaum, respecto a esa tibieza que se ha visto en denunciar los crímenes de guerra, por decirlo de manera suavecita, que están aconteciendo en Oriente Medio. La semana igual pasada, antepasado, hubo un interesante encuentro en este diálogo circular que les gusta llamar a la famosa mañanera entre un periodista, Ernesto Ledesma, quien le exigió de la presidenta una respuesta más contundente y bueno, ella se refugió en unos tres, cuatro parrafitos que envió a la jornada hace 10 o 15 años para mantener la postura de neutralidad de México ante el conflicto. Entonces, sobre eso queremos discutir con Rafa, partiendo, por supuesto, de un informe que se publicó por parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el pasado 30 de junio, tiene 10 días recién salido, y que nos relata precisamente cómo más allá de la situación militar, de detallar exactamente pues los acontecimientos del día a día de esta tragedia que estamos viendo televisada en vivo y a todo color desde el 7 de octubre del 2023, o desde el 8, que empieza lo que todos sabemos, pues como hay una serie de intereses detrás de toda esta cuestión, intereses que por una parte mueven el conflicto y que por otra parte lo perpetúan en el tiempo, ¿no? Intereses que tienen que ver, por supuesto, con el complejo industrial militar, empresas como Lockheed Martin, como Leonard Italiana, habla la relatora de Naciones Unidas, cuando menos de la participación directa de 8 estados, de 8 países y de más de 1,000 compañías, dentro de las cuales señala con nombre y apellido a 45, donde hay, por supuesto, 5 de América Latina y una mexicana, sobre la cual podemos volver a reflexionar un poquito con Rafa. Entonces, bueno, nada más por señalar las empresas que vemos todos los días, ¿no? Caterpillar, Hyundai, Volvo, construcción, excavadoras, agencias inmobiliarias, agencias aseguradoras, por ejemplo, Allianz, AXA, empresas que tienen que ver con control de agua, con el control de la electricidad, el carbón, Chevron, British Petroleum, empresas chinas, por supuesto, también, aunque a veces lo borremos, pero empresas chinas que tienen que ver, por ejemplo, con el conglomerado más grande de importación de alimentos, el Fondo de Pensiones de Canadá, el Fondo Soberano de Noruega, universidades, el MIT, por ejemplo, esta reconocidísima institución de los Estados Unidos, la Universidad de Múnich, y aunque extrañe o no extrañe, por precisamente como los acontecimientos se han desenvuelto, empresas como Airbnb, ¿no? Entonces, todo este conjunto de intereses corporativos y de intereses estatales que, bueno, de una u otra forma han servido, insisto, para darle cuerda al conflicto, pero también para perpetuarlo ya por más de 18 meses, ya pierdo la cuenta exacta de cuántos llevamos. Pues bueno, queremos tocar un poco esas dos cuestiones, ¿no? Las cuestiones económicas detrás del conflicto, que perpetúan y que mantienen el conflicto, y la posición de México, que creo que es relevante que le toquemos en términos de analizar la política tanto interna como externa de nuestro país. Entonces, bueno, un poquito larga la introducción, pero Rafa, ¿por dónde seguimos el análisis? Sí, Héctor, un gusto estar aquí contigo en este tema que, híjoles, mano, pues la verdad es muy delicado, ¿no? Porque este, cuando uno lo saca en redes, pues no sabe uno qué no sabe uno qué esperar. El caso de la relatora albanese, ¿no? De la señora albanese, pues es muy claro, ¿no? Una mujer que la ONU le da la tarea de establecer informes sobre lo que está pasando en Gaza, que ha estado haciendo y que ha estado enfrentando críticas, sobre todo de los periodistas, pero ahora ya directamente de Estados Unidos, una amenaza directa, ¿no? Porque precisamente pues dice algo que sabemos que no es nuevo, las guerras son un gran negocio, son un gran negocio. Estados Unidos lo único que produce y en lo que más o menos sigue produciendo e innovando, pues es en el armamento, ¿no? En las armas. Y cuando vemos que el Congreso autoriza la venta el traslado, la venta de armas a Israel o incluso
también a otra guerra proxy, que es la de Ucrania, pues lo que vemos son negocios, ¿no? Y efectivamente ahí están las que construyen aviones, todo lo que tiene que ver con GPS, con localización satelital, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, etcétera. Pues eso Albanese lo dijo con pelos y señales, lo cual generó, no, mucho escozor y, bueno, y le preguntaron incluso, ¿y por qué cree usted que hay esa reacción? Si usted tiene ya hablando de esto más de un año y resulta que ahora que dice que hay intereses y que hay empresas, genera una reacción, ¿no?, por parte del gobierno estadounidense de una amenaza directa. Bueno, pues dijo ella, pues porque estoy tocando el botón rojo, ¿no? Que es el de los negocios, ¿no? Todo lo demás puede ser ideológico, político, no, 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 pero el dinero es el dinero y eso es en lo que, digamos, estamos aquí. Yo quiero, en todo caso, trasladar el asunto a lo que tú mencionabas con respecto a esta relación económica y política de México con Israel, ¿no? Porque en realidad, pues más allá de lo que le pase a la señora Albanese, no esperamos que no sea nada malo y pues de la ofensiva verbal de estadounidense, que no es nueva, no digamos de la de Netanyahu y de Israel, contra todos los que no se sometan a su política genocida, la pregunta es, bueno, como decía Ledesma, y no, Ledesma lo pregunta un año y medio después, nosotros tenemos preguntándolo desde entonces y tal vez desde antes. ¿Qué onda con la postura de México frente al conflicto árabe-israelí, particularmente con respecto a Gaza en los últimos tiempos? Bueno, pues ahí, pues lo que vemos es el pragmatismo típico, ¿no?, de México, que se utiliza a contentillo, dependiendo, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, porque en realidad, y parto con la conclusión, ¿sí? Vimos hace algún tiempo a De la Fuente, al infame, ¿no?, De la Fuente, ese que mandó los granaderos, hizo toda la represión en 99, un angelito, ¿no?, de ADN priista, básicamente que, pues, que están muy preocupados porque, ¿no?, él ve el conflicto en Gaza como un conflicto entre dos ejércitos, dos naciones, y las condena a las dos. Dice, no, nosotros estamos por la neutralidad, estamos por la paz, no queremos. Y entonces tú dices, pero a ver, ¿cómo? O sea, usted está diciendo que entonces tenemos una guerra entre dos países, vamos, ¿no?, con más o menos ejércitos regulares, formales, etcétera. Y ese no es el caso. Y yo creo que ese es el fondo de la cuestión, ¿sí? Y es lo que va más allá de este, ¿no?, aparente pragmatismo y de esta tibieza en las declaraciones de la señora Sheinbaum, ¿no? Y no vamos aquí a decir que es porque la señora Sheinbaum tiene antepasados judíos. No, por favor, déjense de tontería. No, no, esto es una cuestión de Estado. Y esto es una cuestión de Estado que viene desde que iniciaron las relaciones entre México e Israel, a partir de los años 40 y señaladamente de manera oficial en los 50 con Miguel Alemán, que como sabemos, Mister Amigo, Miguel Alemán, pues básicamente se somete, ¿sí?, a la geopolítica producto de la Guerra Fría y obviamente tiene que reconocer al Estado israelí. Porque fíjese usted lo que son las cosas, no es hasta 2011 que México reconoce a Palestina como Estado observador en la ONU. ¿Sí? Es hasta entonces cuando de manera ya oficial y directa lo reconoce, y de hecho tenemos, creo que, una representación consular en Ramallah. No, pero ojo, un detalle en ese sentido, no se reconoce al mismo nivel que se reconoce a No, Israel o a no, Guatemala o a no, Colombia. no, Y la no. clave está precisamente en lo que acabas de decir. No hay una embajada en Cisjordania, hay una representación Oficina de oficial de la negocios. SRE, sí. Pero sí, a pesar de ese reconocimiento parcial, no es un reconocimiento unilateral, por cuestiones históricas también, que a lo mejor podemos comentar, pero sí, no se Bueno, reconoce al 100%. yo me preguntaba, bueno, pues es que la comunidad judía en México no llega a los 100,000, o sea, es una comunidad, claro, pero es muy poderosa económicamente. Ah, sí, porque si me apura, hay más musulmanes y árabes en este país que también son poderosos. Recordemos que Carlos Slim es de origen libanés, ¿no?, por mencionar nada más un botón. Entonces, bueno, dice uno, pues entonces, no, tampoco es por ahí, ¿no? Entonces, bueno, eh,
yo creo que a lo largo de esa relación, si usted quiere, ¿no? Distante y subordinada a la geopolítica estadounidense, el Departamento de Estado, es interesante señalar que en el 2000 México celebra un tratado de libre comercio con Israel. Creo que fue con el gobierno foxista, ¿no? Fox, uno de sus primeros actos de gobierno es precisamente ir con la comunidad judía al centro deportivo israelita que está en la Ciudad de México, al lado del campo militar número uno. Están pegados, pero bueno, no son lo mismo, ¿verdad? Pero ahí están, justo en Y la lo mismo, frontera. y lo mismo hace Calderón 6 años después. Uno de sus primeros actos de gobierno es esa Así reunión. es, en este enorme centro deportivo israelita. Y no vamos aquí a negar, sí, la importancia de la comunidad israelita a pesar de la comunidad judía en México. Y tampoco vamos a negar que no existe una unanimidad con respecto a la postura con respecto a Gaza en la comunidad judía en México. Ojo, ojo. Y para muestra un botón, no sé si usted se acordará, todavía al final del sexenio de Peña Nieto, cuando Netanyahu saca un Twitter, ¿no? Felicitando a Donald Trump por la construcción del muro, sin mencionar en dónde. Claro, porque, pues no vaya, o sea, no, ya ven que Netanyahu es un genio de la diplomacia, ¿no? Entonces, pues resulta que eso genera, no, obviamente, una respuesta por parte del gobierno de Peña Nieto, airada respuesta, ¿no? Y de Garay, de hecho, en televisión, dice, oiga, pues, ¿qué pasó? Le mandan una carta. Incluso la comunidad judía, ¿no? Manifiesta públicamente su postura, pues, básicamente diciendo que no es posible que, ¿no? Que Israel se meta en un asunto que no tiene que ver con Israel, que es un asunto fronterizo entre México y Estados Unidos. Sí, y esto ahí nos muestra precisamente algo que yo quiero señalar y que se vamos a ver posteriormente, que es, de alguna manera para Israel la relación con México en términos políticos le vale, no le da igual, no es su prioridad, no dudo que haya no, un fuerte contingente de la Mossad aquí en México, como en el resto del mundo. Uy, lo que estoy diciendo, Dios mío. Pero bueno, a final de cuentas, insisto, yo lo que quiero señalar es, estoy tratando de quitar elementos que puedan explicar esta tibieza con respecto a lo que está pasando en Gaza, ¿no? ¿no? Entonces, bueno, esta postura pragmática, ¿sí? En realidad ha tenido, si usted quiere, correlatos en lo económico, vamos a ver también con la empresa, pero sobre todo, y bueno, sobre todo recordemos, no solamente este escándalo con respecto al muro, ¿no? Sino también Pegasus. Pues ahí sí, o sea, ¿no? En 2021, recordemos que el gobierno no, de la 4T, encabezado por AMLO, debido a la filtración de información y a que incluso se identificó este software de espionaje en gente cercana al presidente, pues expulsaron diplomáticos, ¿no? Y sobre todo representantes de la empresa de Pegasus, ¿sí? Y fíjese usted qué interesante, aquí sale un elemento que hay que considerar. Justo en 2022, Israel cancela una venta de drones, supongo yo que al ejército mexicano, a las Fuerzas Armadas, en respuesta precisamente a el caso de Pegasus, ¿no? Y entonces aquí entramos en una parte interesante, ¿no? Que es la relación de las Fuerzas Armadas de México en la compra de armamento de Israel, con Israel. No vamos a decir que es el gran proveedor del armamento, no, no, creo que la India y Azerbaiyán venden más armamento a las Fuerzas Armadas mexicanas que Israel. Pero hay que sumarle a esto todo lo que tiene que ver con el trabajo de inteligencia, de espionaje, que ha sido identificado, ¿sí? En labores de contrainsurgencia, señaladamente en Chiapas, pero no solamente en Chiapas, resulta también que en Ayotzinapa, ¿sí? Se utilizó el software Pegasus, que fíjese usted lo que son las cosas. En realidad, toda esa negociación para comprar ese software la llevó a cabo el famoso Tomás Sembrón, perdón, Cerón, le dijeron Sembrón porque fue el que fue a tirar ahí unas cenizas y salió el video, si usted recuerda, donde no, pues es que los aventaron al río y el otro. Tomás Sembrón está en Israel, ¿sí?
Y desde el sexenio anterior se solicitó a Israel que lo mandaran para acá. ¿Y qué creen? Niente, Narnia, como dicen a los chavos ahora. Nada. ¿Sí? E incluso hace días el propio Tortugués, perdón, el fiscal, ¿no? El fiscal mexicano, menciona pues que la cosa está muy complicada, ¿no? Porque no traen a Cerón y ya van varios años. Y el argumento de Netanyahu es, estamos muy ocupados con el genocidio, pues oiga usted, no podemos hacer todas estas cosas a la vez, ¿no? Y Cerón sigue allá. Y Cerón es pieza clave, no solamente para esclarecer los asesinatos en Ayotzinapa, que algún día, créame usted, algún día sabremos completamente la verdad, sino también porque está metido precisamente en esa relación con esas empresas y con los grupos de inteligencia israelitas. Es por eso que no lo sueltan allá. ¿Sí? Entonces, bueno, insisto, hay aquí una serie de intereses que evidentemente se traslapan entre lo político y lo económico, porque la última perla en esta relación, le digo, usted, medio complicada entre Israel y México, tiene que ver con la declaración de la Corte Internacional de Justicia con respecto a la posibilidad de señalar a Israel como Estado genocida por lo que está aconteciendo en Gaza, cosa que México apoyó en términos diplomáticos, ¿sí? Entonces, claro, hay que decir, México, de ningún diplomático, ni de los presidentes anterior y el presente, han hablado de genocidio. Ah, no, se cuidan mucho de decir esa palabra. ¿Sí? A pesar de que la Corte Internacional y la ONU se han mencionado una y otra vez. Entonces, claro, yo aquí termino esta intervención pues, mencionando que la relación es compleja, que hay algunos elementos que tienen que ver sobre todo con la relación económica entre México e Israel, porque el Tratado de Libre Comercio sigue vigente, con la relación entre las Fuerzas Armadas mexicanas y las israelitas también. Y claro, con la política estadounidense con respecto a lo que está con respecto a Israel, que es histórica, pero que parte sobre todo a partir de los años 60, esta guerra que ¿no? En una semana o algo así, zanja la cuestión. Sin embargo, insisto, México se ha opuesto a la ocupación ilegal de territorio palestino por parte de Israel, en fin, ha dado una serie de declaraciones en esta tradición, insisto, diplomática de resolución de conflictos de manera pacífica, etcétera. Pero al final de cuentas, en términos diplomáticos, políticos, lo que prevalece es la idea de que estamos frente a dos estados, ¿sí? Que son equiparables, que son comparables, que por lo tanto la idea es que esa guerra entre dos estados se resuelva de manera pacífica, a pesar de que, como bien dijiste, Héctor, no tenemos una embajada, no reconocemos a Palestina como Estado, ¿sí? Lo reconocemos como Estado observador en la ONU, que es así como sin querer queriendo, ¿sí? Pero en realidad, por un lado decimos que es una guerra entre dos países, dos estados reconocidos, y por el otro no lo reconocemos. A mí es ahí donde me parece que está el talón de Aquiles y donde está de alguna manera, esto no es pragmatismo, perdónenme ustedes. No, al contrario. No, esto es buenismo, y parte precisamente de la débil posición del Estado mexicano en términos de soberanía internacional. Como decías, a la hora de ir quitando y desmarañando todos los asuntos, pues lo que queda no es la cuestión religiosa, no es la cuestión de cuántos puede haber aquí, a pesar de que estaba viviendo, por ejemplo, que en el 73 hubo un intento de boicot por parte de la comunidad israelí, cuando Echeverría, muy denostado Echeverría, prácticamente rompe relaciones con Israel después de declarar o de firmar una declaración de la ONU que señalaba al sionismo como un racismo, como una forma de racismo. Y se le van encima en los setentas todo ese lobby, toda esa importante comunidad en términos económicos, y se establece un boicot ahí que, bueno, dura un par de meses porque la situación a finales de los setentas en México es crítica en muchos otros sentidos más allá de eso, ¿no? Pero efectivamente, yo creo que lo desenmarañas bien esta cuestión para señalar que hay dos elementos que quedan. Una, esa debilidad que se puede explicar, digamos, históricamente, ¿no? Esta idea de la famosa doctrina Estrada, de que México no interviene de forma activa,
pues tiene su historia precisamente desde la Revolución, ¿no? Cuando sobre todo la potencia hegemónica estadounidense interviene ahorita para apoyar a Huerta, ahorita para apoyar a Carranza, ahorita para apoyar a este y ahorita para apoyar al otro. Entonces, bueno, México como forma defensiva, desde una posición de debilidad, establece esa posición de, bueno, yo no me voy a meter directamente en ningún conflicto, pero tiene la consecuencia efectivamente que Rafa nos ha delineado en su intervención, ¿no? Se sigue reconociendo que la resolución de la ONU de 1940 y tantos es la que tiene vigor, esa que reconoce los dos estados, Israel y Palestina, en el territorio de la antigua Palestina, sin reconocer la otra parte, que es que uno de esos dos estados ha sistemáticamente impedido que el otro estado se consolide hasta hace 10 años y lleva 10 años intentando borrar de la faz de la tierra todo resto de construcción de esa organización política que alguna vez fue la OLP, ¿no? Con todo lo que pasó en el Camp David y demás. Entonces, aquí hemos dicho, siguiendo un análisis materialista, un análisis que reconocemos que es marxista, que bueno, las condiciones económicas juegan un papel importante a la hora de llevar a cabo las realidades políticas, ¿no? Pero no son solamente las realidades económicas, aunque son importantes, sino que hay cuestiones como el irredentismo israelí, como las cuestiones religiosas, que de una u otra forma juegan un papel significativo en este asunto. Pero lo que vemos, y efectivamente, aquí para entrar a la parte mexicana, no decíamos una, es débil institucionalmente porque no es un país que tenga soberanía. Y eso lo sabemos de sobra en términos económicos, con la sujeción que tenemos con los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero precisamente en el 2000 se da un viraje de esa política exterior perdón, mexicana. Sabemos que en el 2000 da esta famosa transición a la democracia, a lo que les gusta llamar democracia, alternancia con la llegada del PAN al poder. Y en ese momento sí es como se empiezan a borrar esos visos de soberanía que México mantenía, al menos en términos discursivos, ¿no? Con una defensa, por ejemplo, del caso palestino en los 70s. No vamos aquí a reivindicar la figura de Echeverría, pero sabemos en qué circunstancias se daba el margen de maniobra para que México pudiera tener una posición exterior, al menos más vocal y de denuncia frente a los intereses imperialistas. En el 2000 se acaba esa situación, ¿no? Y tanto los gobiernos de Fox como los gobiernos de Calderón ya no solamente reivindican el uso de la fuerza desmedida por parte de Israel, aduciendo siempre que se trata del derecho a defenderse y del derecho a defenderse y del famoso derecho a defenderse, lo cual queda completamente desproporcionado de la realidad que estamos observando, sino que además empezamos a ver esa relación que viene precisamente con uno de los grandes componentes de ese Frente Amplio que en el 2018 va a llevar a López Obrador a la presidencia y que son sin duda las Fuerzas Armadas. Entonces, sabemos efectivamente que se empiezan a usar mecanismos de inteligencia, de espionaje israelíes desde la guerra del 94 o incluso desde antes, pero se han perpetuado y se han consolidado. Es decir, hay contratos que ya no son de Peña Nieto, hay contratos con Pegasus, con estas empresas, con NSO Group, que ya son de la administración de López Obrador, por más que no lo quieran reconocer. Decía Rafa, se ha ocupado para espiar a personalidades, bueno, a grupos de lo que podemos llamar la disidencia política, pero también se ha ocupado para espiar, por ejemplo, a Alejandro Encinas, por parte del propio ejército al que estaba denunciando como perpetrador de la desaparición de los 43, ¿no? Se ha ocupado para espiar a periodistas con los que podremos estar más o menos de acuerdo, como Carmen Aristegui, pero también a periodistas como Temoris Greco, que han sido muy vocales en su defensa de los derechos de los palestinos, o en su denuncia más bien de lo que está haciendo Israel desde el 8 de octubre del 2023, ¿no? Pues vemos precisamente esa imbricación de los intereses entre las grandes transnacionales, entre las grandes multinacionales y entre ciertos grupos de poder aquí en México. Uno de ellos, por supuesto, que desde el 2000 ha sido empoderado y que los últimos 8 años ha visto su margen de maniobra ampliado, que son, por supuesto, las Fuerzas Armadas, en particular el Ejército, ¿no? Pues bueno, todos esos elementos dan cuenta de por qué no hay una denuncia como si la hubo, por ejemplo, en el caso de Colombia o en el caso de Bolivia, que prácticamente rompen relaciones con Israel por lo que ha estado haciendo durante los últimos 18 o 20 meses. En cambio, aquí la posición sigue siendo una posición tibia, entendible hasta cierto punto, porque de nada sirve romper relaciones con Israel cuando en realidad las relaciones económicas, por fuertes que sean, no son tan sustantivas ni para uno ni para otro lado, pero pues en términos discursivos queda la mancha y va a quedar esa mancha dentro del historial de la 4T, que es supuestamente muy progresista y demás, pero no está condenando la mayor tragedia que hemos visto en el siglo XXI, ¿no? Este, entonces, bueno, podemos No denunciar sé, entonces eso, ¿sí? sí, en el caso de las empresas mexicanas, ¿no? Hay, ¿Cómo hay están? uno.
Hay una en particular que resalta, que es de la empresa del séptimo hombre más rico del mundo, ahora se llama Omnia, antes se llamaba Mexichem. Entonces, esa empresa, por ejemplo, yo la estudié cuando estaba haciendo mi trabajo de maestría sobre la petroquímica en el estado de Veracruz. Es interesante porque precisamente hablaba yo de la construcción de los frentes amplios y ustedes lo han tocado en repetidas ocasiones cuando analizan el carácter tanto de Morena como de la 4T, ¿no? Un frente amplio que es tan amplio que incluye, por supuesto, a personajes como Carlos Slim, como Salinas Pliego, aunque ahora dice que se arrepintió, que se equivocó al apoyar a AMLO en el 2018. Pero incluye, Otra sí, vez se hombre, equivocó. pero incluye a personajes, por ejemplo, que fueron beneficiados por el Fobaproa, era el dueño de Vital, este personaje, Antonio del Valle, que fueron beneficiados con la privatización parcial de Pemex, que echa a andar Salinas, fueron beneficiados durante precisamente todos esos 2000 con la privatización de esa parte de Pemex, que era la petroquímica. Por cierto, hubo un accidente importante en el 2016 en una de esas plantas que controlaba Mexichem, que es la planta de pajaritos, que a la fecha sigue sin deslindar responsabilidades, aunque la empresa y el señor Antonio del Valle sí cobraron, por supuesto, un millonario seguro. Y bueno, lo interesante es que esa empresa ha mantenido contratos con Pemex a la fecha, ¿no? Tanto para la construcción de Dos Bocas como para los distintos procesos que tiene Pemex. Y esa empresa que, insisto, se benefició de la privatización con Salinas, se benefició del FOBPROA con Cedillo, se benefició de la trama de Odebrecht, seguramente muchos de ustedes la recuerdan, ya en el sexenio de Calderón y de Peña Nieto, con la construcción de plantas de Tileno 21, con toda la corrupción que tenía que ver con esta empresa brasileña de Odebrecht y que se sigue beneficiando de López Obrador. Bueno, esa empresa es la que está bien metida, por ejemplo, en la extracción de agua de Cisjordania, en el control del agua de Cisjordania para pues, la irrigación de las plantaciones que ahora controlan los colonos israelíes, esos colonos que han sido denunciados, eso sí, por parte de la ONU como ocupaciones ilegales, ¿no? Entonces lo que vemos es eso, ¿no? Como esos frentes amplios que obligan a incluir a todo tipo de gentes, incluyendo, insisto, gente que se ha beneficiado del neoliberalismo, de la privatización, del FOBAPROA, de todos estos mecanismos, pues también participan de una u otra forma dentro del Estado mexicano e imposibilitan una acción más fuerte, más radical para denunciar todo este tipo de situaciones que hemos estado comentando, ¿no? Esa es la empresa mexicana que ha salido, insisto, Mexichem, ahora Omnia, pero seguramente debe haber otras involucradas porque recordemos que hay capitales mexicanos, por más que las condiciones económicas de México no sean las mejores del mundo, pero hay capitales mexicanos que sí están bien posicionados a Claro, nivel no, internacional. no. Imagínate la participación de esta empresa en una cuestión tan delicada como precisamente el despojo, ¿no? De estas comunidades palestinas y el manejo indiscriminado del agua, ¿no? Es decir, quitándole agua precisamente a los territorios todavía palestinos para echarlos y convertir estas colonias israelitas en un éxito económico. Es decir, le están Y, agarrando la pata con todo y, y respeto, re- no están recordando vendiendo eso, ¿no? palomitas o Claro, chocolates, no, están y, directamente en el conflicto. y recordando eso, que si se habla de genocidio, no nada más porque estén mandando bomba tras bomba tras bomba, ¿no? Sino porque se le está privando de agua, de comida, de medicamentos, de cualquier ayuda humanitaria. Entonces, esa parte, como dices, fundamental por términos elementales, una empresa mexicana es la que le está haciendo el favor al Estado israelí, con ¿Sí? contratos que no vienen de ahora, sino desde hace 5 o 6 años, ¿no? Cuando adquiere México. Y una empresa mexicana bien metida, no, bien enraizada en la relación ¿no? De los empresarios con el Estado mexicano, no es cualquier cosa. Entonces, no vemos ninguna postura, todo el mundo, no, de hecho esto yo lo vi digo, es público, evidentemente es público, pero no se toca en las mañaneras, por supuesto que no, ni siquiera directamente en los periódicos de circulación nacional, ¿no? Le sacan caricaturas a Salinas Pliego, pero no le sacan caricaturas a este señor, ¿no? ¿no? Entonces, pues digo, esto es muy importante porque, insisto, no está vendiendo listones para cajas de regalo ni material, no, está básicamente interviniendo directamente en el conflicto, favoreciendo con tecnología y con apoyo y con inversiones, sí, el despojo, ¿no? Y indirectamente el genocidio. Pues claro, como tú dices, pues si no nada más son con bombas, lo que estamos viendo es que ahora es el hambre, las enfermedades, ¿sí? La depredación de sus recursos naturales, es decir, tumbar todos los árboles, tumbar todos los sembradíos, envenenar pozos de agua, etcétera. Entonces, bueno, pues es muy delicado, ¿no? Pero entonces esto, claro,
digo, esto abona para tratar de entender más estos hilos ocultos de toda esta tibieza que no es, ¿no? Pragmatismo, no, no, hay muchos intereses aquí atrás, ¿no? Y esto pues es evidentemente lo que puede ayudarnos a comprender un poco la postura del Estado mexicano y del grupo en el poder con respecto a esto. Yo nada más quisiera mencionar por último que efectivamente la sociedad civil, entendida no como, no el pueblo, como dirían los liberales, sino la sociedad civil, entendida como estos grupos organizados, pues han salido a protestar. No son marchas masivas, ¿sí? Pero de alguna manera han estado presionando, sobre todo en la Ciudad de México, ¿sí? En favor de una postura más clara, ¿no? De condena por parte del Estado mexicano, del grupo en el poder. Ha habido algunos partidos, creo que el PT por ahí ha señalado en discusiones en el Congreso la idea de romper relaciones con Israel, no han prosperado. Yo supongo que al interior del Arca de Noé, perdón, de Morena, pues también debe haber sus diferencias, seguramente, pero no trascienden, no salen a la superficie ni son objeto de discusión por parte de la presidenta, ¿no? Entonces, digo, repito, esta postura, ¿sí? De reconocer a dos grupos beligerantes en la misma, es una postura hipócrita que oculta el hecho de que básicamente México está a la cola del vagón de la política y de la diplomacia estadounidense y con fuertes presiones desde el interior con empresarios y con ¿no? grupos o como instituciones como las Fuerzas Armadas que digo, pues como son tan opacas, no sabemos en realidad pues, cuál sea la posición. No debe ser una posición unificada. Yo supongo que al interior de las fuerzas también debe haber diferencias de las Fuerzas Armadas, pero pues no las sabemos. En esta ¿no? Sistemática idea de mostrar un frente común muy del espíritu de cuerpo ¿no? del ejército, pero bueno, en realidad esto tiene como resultado que tengamos, sí, un gobierno que básicamente está dejando hacer y está dejando pasar, como tú bien dices, el conflicto más atroz, ¿no? Porque oiga usted, genocidios, la historia de la humanidad, olvídese, genocidios, ¿para qué le cuento? Pero es algo que no, algo que sé ni, yo no creo que ni los nazis hubieran podido imaginar. Pero bueno, ahí lo dejaría yo, Héctor. No, sí, hay diferencia, evidentemente, pero pues, la realidad es que es el primero que vemos televisado diariamente, ¿no? Y esa es la tragedia, precisamente. Pero bueno, para cerrar en ese sentido, lo que trabajamos aquí con Rafa, pues es apenas una muestra de lo que ocurre en todos los estados del mundo, indudablemente. Incluido, por ejemplo, aquel que reivindicamos parcialmente como China, ¿no? También se dan ese tipo de intereses. Y bueno, Claro. terminar, por ejemplo, si hay algún estudiante de derecho que por mala fortuna terminó escuchándonos a estas alturas del programa, por recordar que el derecho no internacional, que el derecho natural no existe y por lo tanto tampoco existe el derecho internacional, que es su hijo putativo. El único derecho que existe, pues, es el derecho positivo, el derecho que imponen las potencias, el derecho que se impone mediante el poder y la fuerza, ¿no? Entonces, precisamente ahí es donde denunciamos que esta posición buenista de México de reconocer dos estados, pues en realidad invisibiliza la realidad sobre el terreno, que es la que desafortunadamente pues hemos narrado aquí, ¿no? Podemos plantear alternativas de boicot y demás a las grandes empresas, estas que mencionábamos. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención Airbnb, pues uno nunca se imagina que Airbnb está involucrado en Cisjordania y en Gaza, ¿no? Pero pues ahí Y, están. Entonces, más y allá de perdón, denunciar, y Google, por supuesto, Microsoft, no, Apple, IBM, sí, sí, no, sí, todas. no, bueno. Entonces, más allá de denunciarlo en términos morales, pues yo creo que lo que está bien o lo que intentamos hacer es pues analizarlo, ponerlo sobre la mesa y bueno, añadirlo a la discusión de que pues evidentemente el capitalismo pues así funciona, ¿no? La relatora de las Naciones Unidas señala pues que ese es un capitalismo de desposesión, que es algo que hemos trabajado ya durante muchos años Habrá y que hoy lo otro, vemos sobre sus, bueno, claro, habrá otro. pero que hoy lo vemos marchando sobre el terreno, sobre esa pequeña franja de Gaza que alguna vez yo dije, pues es más chico que Tlalpan, pero vea Sí, lo que está pasando en ese pequeño territorio, ¿no? sí, Pero bueno, invitar a los, no, escasos usuarios, pues que lo reproduzcan porque el robot no lo va a reproducir, créame usted, no lo va a pasar, no, porque aunque le pongamos un título patito, lamentablemente este robot se mete en todo. El otro día
nos dimos cuenta cuando le preguntamos precisamente al robot, oye, ¿qué onda con la Náusea TV? No, si usted hubiera visto. Digo, claro, el robot es mañoso, sabe halagar, sabe, ¿no? De veras dice uno, estos malditos robots, ¿no? Pero a final de cuentas esto no va a ser producido y bueno, pues es un programa que teníamos tiempo discutiendo, que habíamos discutido en términos de las consecuencias que puede tener para los que aquí estamos, pero la verdad es que no podemos, digo, tomando en cuenta la línea que hemos seguido aquí en los últimos 3 años, pues no podemos dejar de mencionarlo, ¿no? En lo que a México y al Estado mexicano, a la sociedad mexicana, le atañe, ¿no? Entonces, muchas gracias. Queda cerrado y nos encontramos aquí la próxima. Gracias a todos, gracias Rafa.